Hola chicos, corazones, chicas, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Mirad lo que os traigo hoy. Un chalequito de algodón tejido con Rubí Roquí. Pure Cotton, es 100% algodón. Y vamos a hacerlo con este dibujito, mirad que tiene el algodón, que tiene este dibujito tan bonito. Es una talla 6-9 meses. Lo vamos a tejer con agujitas del número 4, perdón, 3,5, aguja del 3,5 centímetros. Y ya sabéis que podemos trabajar con el mismo material con el que yo he trabajado. Aquí abajo os dejo el enlace, nada más que tenéis que clicar y os lleva del tirón a este mismo hilo. Son madejitas de 100 gramos, con una madejita tenemos bastante, tamañito de 6-9 meses, y con una madejita no hemos tenido bastante para hacer este precioso chalequito. ¿Vale? Bueno, pues os dejo el enlace donde podéis conseguir el mismo material que yo. Tiene mucha gama de color y podéis elegir colores que queráis. ¿De acuerdo? Pues nada, dicho todo esto, os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar la labor montando 64 puntos en nuestras agujas, ¿vale? Tenemos que hacer 2 vueltas a punto bobo, 2 vueltas del derecho. Una vez que tengamos las 2 vueltas hechas, que yo ya las tengo aquí, ¿vale? He adelantado el trabajito, los tengo montados y he dado 2 vueltas a punto del derecho. Vamos a hacer 10 aumentos repartidos. O sea, voy a aumentar 10 puntos repartidos en estos puntos que tengo aquí, sin aumentar en los 6 primeros ni en los 6 últimos, que son la tirilla, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, paso el primero sin hacer, ya sabéis, punto bobo, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de aquí voy a aumentar 10 puntos repartidos. Cojo un punto, lo hago, no lo acabo de sacar, lo dejo todavía aquí en mi aguja, y por detrás meto la aguja y lo vuelvo a hacer. Ya tengo mi primer aumento. Sigo trabajando, hago 3 o 4. Yo lo calculo a ojo, no cuento. Aquí voy a hacer otro. Ya tengo mi segundo aumento. Vale, sigo trabajando a punto bobo. A punto del derecho, perdón, a punto del derecho. Porque ahora cambiaremos a punto del revés. Aquí voy a hacer otro, 3 aumentos. Sigo trabajando. Aquí hago otro, 4 aumentos. Sigo trabajando. Aquí hago otro, 5 aumentos. Sigo trabajando. Aquí hago otro, 6 aumentos. Voy mirando lo que me queda. Aquí hago otro, 7. Aquí hago otro, 8. Aquí hago otro, 9. Sigo trabajando. Y ya me queda por hacer el último. Un momento que suelto. Y aquí voy a hacer el último. Y 10, ¿vale? Ya lo tengo hecho. Sigo trabajando todos del derecho. Vuelta del revés de la labor. 6 puntos a punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los demás, a excepción de los 6 últimos puntos, que también serán del derecho, todos los demás del revés. ¿Vale? Entonces subo la hebra hacia arriba y hago todos estos puntos del revés. Me quedo trabajando estos puntos del revés.
y los 6 últimos puntos del derecho. Ya he llegado a los 6 últimos puntos, pues entonces bajo mi hilo hacia abajo y los hago del derecho. ¿Vale? Esta es la cuarta vuelta. Vamos a empezar la quinta. En la quinta vamos a hacer un ojal. Al comienzo hago 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Echo hebra. Cojo 2 puntos juntos y hago un punto del derecho. Ya tengo la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo la tirilla. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a volver a aumentar 10 puntos repartidos en estos puntos, a excepción de los 6 últimos, ¿vale? Aquí no. Entonces, voy y hago aquí 2 o 3 y hago mi primer aumento, como os he enseñado antes. 1, 2 y así voy a repartir 10 puntos más en esta vuelta, los 6 últimos puntos del derecho y haremos la vuelta del revés. 6 puntos del derecho, todo del revés y 6 puntos del derecho, ¿vale? Y estoy contigo para hacer las separaciones de mangas, delantero y espalda, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a empezar a hacer los aumentos para la rangla, ¿vale? Para ir agrandando lo que es las manguitas. Aquí tenemos ya hecho un ojal. No se me olvide de comentaros de que el ojal se hará cada 16 vueltas, ¿vale? Cuando tengamos 8 líneas estas de los puntitos estos aquí, será otro ojal, ¿vale? Bueno, pues de momento vamos a contar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí echaremos una hebra, un punto del derecho y echaremos otra hebra. Y a partir de aquí vamos a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un momentito que suelto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esta es la manga. Esto es una espalda, esta es la manga, echo hebra, hago un punto del derecho y echo hebra. Y ahora vamos a hacer los puntos del delantero, que serán 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23 y 24. Echo hebra, hago un punto del derecho y echo hebra. Y vuelvo a hacer 15 puntos, que son los de la otra manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vuelvo a echar hebra, hago un punto del derecho, echo hebra y ya termino con los 13 puntos últimos, que son los de la otra espalda. Vuelta del revés. Haremos 6 puntos del derecho, que son los de la tirilla, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los demás del revés, incluidas las hebras que hemos echado para hacer la rangla. Todos los demás del revés. Vamos a trabajar a punto liso. Aquí tengo ya una hebrita, la hago el punto central y la otra hebrita. Y todo del revés. Hasta llegar a los 6 últimos puntos, que serán del derecho. Ya tenemos terminada la vuelta del revés y ahora os comento. Vamos a seguir aumentando, ¿vale? Haciendo las hebritas. Mirad, es muy fácil de orientarnos. Aquí tenemos los dos caladitos. ¿Los veis? Y este es el punto central. Pues siempre aumentaremos al lado del punto central. Este es el punto central, siempre aumentaremos aquí. Aquí y aquí. Delante y detrás.
así vamos a hacer 12, hasta tener 12 aumentos. Mirad, hago los 6 primeros, que son los de la tirilla, siempre del derecho, ¿vale? Bueno, sigo trabajando del derecho, porque estoy en el derecho de la labor, que me guío, porque además de conocer el punto, tengo la hebrita en el lado derecho, significa que es el derecho de la labor. Y he llegado, mirad, a mi caladito y a mi punto central. Es el que me va a guiar siempre. Aquí echo hebra, hago mi punto central y echo hebra. Y sigo trabajando hasta llegar de nuevo al siguiente caladito para volver a hacer de nuevo otro aumento. Aquí estoy ya. Mirad, me guía. Este es el caladito, lo paso y este es mi punto central, que se ve siempre que es como una línea. ¿Vale? Pues aquí echo una hebra, hago mi punto central y echo otra hebra. Y sigo trabajando. Y así voy a seguir hasta tener 12 aumentos en total. 12 huequecitos de esto tengo que tener, ¿vale? Para empezar con el dibujo de la manguita. Sin olvidarlo de que cada 16 vueltas es un ojal, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir trabajando. Voy a conseguir tener los 12 aumentos. Y estoy contigo para hacer el dibujito. Corazones, yo ya lo tengo así de adelantado. Y os voy a rectificar una cosita. No son 12 aumentos, ¿eh? Son 11. Cuando tengamos 11 aumentos, ¿vale? Bueno, yo ya he hecho parte de la espalda y he llegado a donde tengo que aumentar. Voy a echar mi hebra, hago mi punto central y echo mi hebra. Y ahora que esta es la manguita, voy a empezar a hacer el dibujo. Mirad, son 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Echo hebra. Paso un punto sin hacer. Hago 2 puntos juntos del derecho y monto el que he pasado sin hacer sobre este. Echo hebra. 3 puntos del derecho. Ya repetimos. 2, 3. Echo hebra. Paso un punto sin hacer. Hago 2 puntos juntos del derecho y monto el de sin hacer. Esto es un sujete doble. Echo hebra. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Vuelvo a echar hebra. Paso un punto sin hacer. Hago 2 puntos juntos del derecho. Monto este y hago hebra. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Vuelvo a repetir. Hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos. Monto el de sin hacer sobre estos y hebra. No se nos olvide nunca las hebras antes y detrás. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos. Paso el de sin hacer y hebra. 3 puntos del derecho. Vuelvo a repetir. Hebra, paso un punto sin hacer, cojo 2 puntos juntos, paso el que es sin hacer, echo hebra. Y ahora, ¿qué me queda para llegar a mi punto central? Un punto del derecho, pues lo hago. Hago el punto del derecho y ahora echo hebra, mi punto central y echo hebra. Sigo trabajando los puntos del delantero. En este caso, esto es el delantero. Y voy a llegar a la otra manga para volver a hacer el dibujo. Sigo trabajando, normal, punto del derecho, como me corresponde, hasta llegar a la otra manguita, que voy a trabajarla igual que he hecho esta, exactamente igual. Muy fácil, el dibujo es muy fácil. Ahora, en la segunda vuelta, en la tercera, digamos, vuelta del derecho, cambia el dibujo un poco, pero muy poquito, ¿verdad? Es muy fácil, es muy fácil. Nada más que tenéis que quedaros con esta explicación que os he dado ahora y la siguiente que va a venir. Ya es repetir, repetir, repetir. Es muy fácil. Ya he terminado con el delantero, llego a mi punto central, echo hebra, hago un punto del derecho y echo hebra. Y empiezo el dibujo. 1, 2, 3 puntos del derecho.
hecho hebra, paso un punto sin hacer, hago 2 juntos del derecho y monto el de sin hacer. Un surjete doble y hecho hebra. 1, 2, 3 puntos del derecho. Vuelvo a hacer lo mismo. Hecho hebra, un surjete sencillo, hago 2 puntos juntos, monto y hebra. 3 puntos del derecho. Vuelvo a hacer lo mismo. Hebra, paso un punto sin hacer, 2 puntos juntos del derecho, monto el de sin hacer y hecho hebra. 1, 2, 3 puntos del derecho. Bueno, pues así vamos a trabajar la manga hasta terminarla, igual que hemos hecho en esta otra. Terminamos nuestro trabajo, la vuelta del revés, toda entera del revés, a excepción de los 6 puntitos del delante y de detrás, toda entera del revés. Y ahora estoy contigo en la, digamos que es la tercera vuelta, digamos, del dibujo, ¿vale? Para deciros qué es lo que cambia aquí. Vamos a seguir trabajando, corazones. Bueno, ya tengo hecho la vuelta del revés y he empezado la vuelta tercera del dibujo. Y he llegado a mi punto central. Voy a hacer mi aumento, mi punto central y mi aumento, ¿vale? Y ahora, aquí tenemos que nosotros investigar un poquito. Si queremos conocer en qué consiste el dibujo. Si no, pues con quedarnos con la copla de cuántos puntos hemos empezado. Pero bueno, yo os lo explico. Mirad, el dibujo, nosotros empezamos, este fue el aumento de la vuelta anterior. Empezamos con 3 puntos del derecho, echamos hebra, hicimos un surjete doble y echamos hebra, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a guiar siempre por estos 2 caladitos. Y estos 2 caladitos nos va a guiar diciendo que son donde hemos echado hebra la vuelta anterior, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar este punto que tenemos del derecho, que es el que hicimos de aumento de la vuelta anterior, que lo dejamos hecho normalmente. Y aquí tengo los 3 puntos del derecho con los que yo empecé. Y los 3 puntos donde yo hice el sujete doble. Y ahora voy a intercalarlo. Voy a hacer el sujete doble en estos 3 puntos primero y estos 3 lo voy a hacer del derecho normal. Entonces, ¿qué hago ahora? Hago una hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto y echo hebra. Aquí que tengo los 2 caladitos, estos serán del derecho, 1, 2 y 3. Vuelvo a tener los 3 del derecho. Voy a hacer aquí el sujete doble. Echo hebra, paso un punto sin hacer, cojo 2 puntos juntos y monto. Y vuelvo a echar hebra. De nuevo me voy a guiar por los huequecitos. Estos serán del derecho. Entonces, ¿qué haremos? La primera vuelta haremos los 3 primeros puntos del derecho y después los caladitos, y en la segunda lo intercalamos, ¿vale? Para que vaya quedando una sí y una no. La siguiente, cuando hagamos el siguiente dibujo, pues será como la primera vuelta, ¿vale? Es muy, muy fácil. Si no lo comprendéis, me lo decís y hago un tutorial solo con el dibujo, pero yo lo veo facilísimo. Aquí, que se me sale. Aquí tengo 3 puntos del derecho. ¿Qué me correspondería hacer ahora? Pues echar hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto el de sin hacer. Y echo hebra, 3 puntos del derecho. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto de sin hacer. Y echo hebra, no se me olvide. 3 puntos del derecho. Así vamos a hacer esta vueltecita hasta terminar la otra manguita exactamente igual que estamos haciendo esta. ¿Vale, corazones? Pues venga, os dejo trabajito. Chicos, estoy terminando la primera manga, pero quiero recordaros esto. Acordaos de que en la vuelta primera teníamos un punto aquí que nos sobraba, ¿vale? Y luego tenemos el punto de aumento que hicimos. Bueno, entonces yo ya he terminado, digamos, los tres puntos últimos. Y entonces voy a seguir trabajando normal, como si esto no existiera, ¿vale?
hasta conseguir 3 puntos. Si consigo 3 puntos más porque tengo que hacer algún otro aumento, pues vale, haría el punto, si no nada. Echo hebra, mi punto central, y echo hebra, y sigo trabajando, y voy a hacer esta manguita igual que he hecho esta. Listo, corazones, ya he hecho la vuelta del revés y he comenzado la siguiente del derecho. Y ha llegado el momento de repartir las partes, ¿vale? Vamos a trabajar ahora solamente con las mangas y vamos a aumentar un poquito más la manga. Esto es manguita corta, vamos a hacer un poquito más de la manguita. Entonces, ¿qué hago? He metido el delantero, la espalda, perdón. La espalda la he metido, la he trabajado y la he metido en mi aguja. La dejo aquí en espera. Y ahora voy a trabajar las mangas por separado. Cuando llego a mi punto central, lo que es el punto central, este va dentro de la manga. Entonces, empiezo, a partir de aquí empiezo la manga. Si queremos poner un marcador, ponemos un marcador aquí para separarlo, ¿vale? Yo no tengo aquí marcador cerca, pero a mí no me hace falta, pero es para que ustedes veáis. Bueno, y ahora voy a seguir trabajando y voy a hacer el dibujo. Voy a hacer el dibujo. Mira, yo me guío porque tengo aquí los dos huequecitos. Significa que estos 3 puntos los tengo que hacer lisos del derecho. Aquí tengo 3 puntos delante, pero no los voy a convertir en dibujo, porque lo voy a dejar para coser manga. Entonces me conviene que estén en punto liso. Hago estos 3 puntos y ahora empiezo ya el dibujo. Tengo aquí los huequecitos, pues voy a hacer 3 puntos del derecho. Tengo aquí los 3 puntos del derecho, he hecho hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto este. He hecho hebra. 3 puntos del derecho. Vuelvo a echar hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos, monto y echo hebra. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Vuelvo a echar hebra y sujete doble. 1, 2 y 3. De nuevo, echo hebra, un punto, 2 juntos y lo monto. Echo hebra. 1, 2 y 3. Estoy llegando ya al final de lo que es la manguita. De nuevo, echo hebra, un punto sin hacer, es sujete, echo hebra, 3 puntos del derecho, echo hebra, un sujete y echo hebra. ¿Y qué me queda aquí? Me quedan 4 puntos. Bueno, pues no lo voy a convertir en un dibujo, lo voy a dejar liso. 1, 2, 3 y este que es el central lo voy a introducir en la manga. Doy la vuelta porque voy a trabajar la manga. Toda la vuelta del revés hasta terminar la manga, que me voy a guiar por el punto central. Y si tenéis ustedes el marcador puesto, pues por el marcador, no hay problema. Y aquí todo del revés, como nos pertenece, con todas las hebras, todo del revés, hasta llegar al marcador que se supone que yo lo tenía que tener puesto. Sigo trabajando del revés, que como me pertenece, sigo, ya estoy llegando. Y aquí tengo ya mi punto central. Ya ustedes tendréis que haber llegado aquí a vuestro marcador, que es este. Este es el punto central, exacto. Aquí tendría que tener el marcador. ¿Vale? Ahora volvemos y hacemos de nuevo otro dibujo. Hacemos otro dibujo.
Vamos a hacer este dibujo y otro más en la manguita. Y luego cerraremos, ¿vale? Entonces, ahora aquí voy a pasar los puntos primero que tengo, que lo hice, lo dejé para coser, pero me voy a guiar por lo que tengo aquí. Aquí tengo los dos huequecitos. Pues tengo que hacer ahora aquí en estos tres los huequecitos. Por lo tanto, tengo que hacer 3 puntos, que es para la costura, digamos. 1, 2 y 3. Y ahora aquí tengo que hacer en estos 3 puntos que me vienen, que son los del derecho, tengo que hacer el caladito y el sujete. Hago este y este. Aquí son los 3 caladitos, los 2 caladitos, pues he hecho ya la hebra de este último punto y hago 3 del derecho. ¿Vale? Bueno, pues termino este dibujo, hago la vuelta del revés y voy a hacer 4 vueltecitas a punto elástico, ¿vale? De 2 por 2, 4 vueltecitas a punto elástico de 2 por 2 y cerraremos la manguita y luego haremos la otra. Pero estoy contigo, en cuanto que termine de hacer este dibujo, estoy contigo y te digo cómo hacemos el elástico. Ya he terminado, chicos, de hacer el segundo dibujo y voy a hacer el punto elástico. Os dije 2 por 2, pero no, vamos a hacer 1 por 1. ¿Qué significa? Un punto del derecho, un punto del revés. Un punto del derecho, un punto del revés. Un punto del derecho, un punto del revés. Así toda la vueltecita. Un punto del derecho, un punto del revés. ¿Sabéis cómo se hace el punto elástico, no? La vuelta del revés es como nos va tocando. El punto del revés y el punto del derecho del derecho. Que es, no os quiero liar, pero es al revés de ahora. Por ejemplo, yo este punto lo estoy haciendo del derecho, en esta vuelta me tocaría del revés. Pero hay una forma de guiarse, que os voy a enseñar cuál es, que es viendo el punto, identificando cuál es el revés y cuál es el derecho. Y así no tenemos pérdida. Es muy importante que conozcamos los puntos para seguir más fácil con nuestra labor. Bueno, yo estoy terminando. Y ahora os voy a decir cómo identificamos cuál es el punto del derecho y cuál es el punto del revés. Mira, ahora voy a empezar la segunda vuelta de punto elástico, ¿no? Bueno, pues la segunda vuelta de punto elástico. ¿Cómo sé qué punto del derecho y qué punto del revés? Mira, este que tiene esta hebrita aquí, este es del revés. Y el que tiene como una V hacia abajo es del derecho. Lo tenemos que hacer del derecho. Por lo tanto, si no identificamos el primero, este es del revés, derecho, revés. Este lo tengo que hacer del revés. Y este del derecho. Y así sigo trabajando. Bueno, pues voy a dar la vueltecita que yo vea. Os he dicho 4, pero voy a ver qué tal quedan con 4. Y ahora os digo cuántas hemos dado en total. Ya tengo los puntos con la vuelta del revés dada, todos metidos en mi aguja para empezar a hacer el dibujo. Mirad, para los chicos, chicas que sepáis seguir el esquema. Vamos a hacer el dibujo cuesta de esto, de 3 puntos, ¿vale? 3 puntos del derecho. Y en la siguiente vamos a hacer una hebra, un sujete doble y una hebra. Repetimos, 3 puntos del derecho, una hebra, un sujete doble y una hebra. Esta es la primera vuelta. Y vamos a hacer así. Mirad. Tengo los 6 puntos de la tirilla, que todavía no me toca el ojal, porque tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Me faltan 2 vueltas para hacer otro ojal. Entonces, hago los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues ahora ya... Oye, que aquí se me ha soltado un punto, chicos. Un momentito. ¿Cómo ha podido pasar esto? Listo, corazones. Ya tengo metido todos los puntos en nuestra aguja para empezar a hacer el dibujo en el cuerpo. Le he dado la vuelta del revés y ya lo tengo preparado. Mirad, para quien sepáis
manejar lo que es los esquemas. Y el dibujo consta de 3 puntos del derecho, como os explicaba. 3 puntos del derecho, a continuación hebra. Esto significa un sujete doble y hebra. A partir de aquí repetiremos 1, 2, 3 puntos del derecho, hebra, sujete doble, hebra. Esto es la primera vuelta. La segunda es del revés, ya lo sabéis, pero lo voy a hacer ahora con vosotros. Mirad, quien pueda hacer una captura de pantalla, quien le guste tenerlo, ¿vale? Y ahora, seguimos. Mira, yo ya he hecho los 6 puntos de la tirilla, que aún no me toca el ojal, ¿vale? Porque tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Tengo que hacer 2 vueltas más para hacer de nuevo el ojal. Entonces hago esta, la siguiente y la siguiente ya el ojal. Y empezaremos ahora aquí. Vamos a empezar con estos 3 puntos del derecho, ¿vale? Vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora hacemos hebra. Un sujete doble, que es paso un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto el de sin hacer. Y echo hebra. Vuelvo a repetir 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Vuelvo a repetir de nuevo estos 3. Hebra, sujete doble y hebra. De nuevo, 3 puntos del derecho. De nuevo, hebra, un sujete doble, que pasar un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto el de sin hacer sobre estos 2. Y hebra. De nuevo, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Repito, hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto el de sin hacer. Y hebra. Y vuelvo a repetir. 1, 2, 3. Hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos del derecho y monto. Y de nuevo hebra. No nos olvidemos de estas hebras, ¿eh? La de delante y la de detrás. Bueno, pues voy a terminar esta vuelta tal como me pertenece según el esquema. Hago la vuelta del revés, todo del revés entero, menos los 6 puntos que tengo en el final y en el principio. Y vamos a hacer la tercera. Venga, pues me quedo trabajando esto y ahora estoy contigo. Bueno, pues ya tengo terminadas las 2 vueltecitas del dibujo. Y empezamos la tercera, esta, ¿vale? Vamos a hacer el ojal. Mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a hacer el siguiente ojal. Hago un punto del derecho, hago 2, hago 3, hebra, 2 puntos juntos y un punto del derecho. Ya tengo aquí los 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mirad, vamos a hacer esto. Vamos a echar hebra, un punto sin hacer, 2 puntos juntos y monto el de sin hacer. Y vuelvo a echar hebra. Me pertenecen ahora 3 puntos del derecho. ¿Ves? Que era lo que yo os explicaba en la manguita. Donde tengo ahora los caladitos, ahora serían 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. A continuación repito. Hebra, un punto sin hacer a mi aguja derecha, 2 puntos juntos y monto el de sin hacer sobre estos 2 puntos. Hebra, 3 puntos del derecho, que son estos. Y vuelvo a repetir de nuevo esto, ¿vale? Pues así vamos a trabajar. Y para ustedes dentro de un ratito os digo cuánto hemos trabajado y yo me voy a quedar haciendo esto a ver qué tamañito le doy, ¿vale? Estoy contigo para ti en 0,2. Corazones, yo ya lo tengo totalmente terminado y os explico. Mirad cómo ha quedado. Mirad la parte de atrás, que si queremos usarlo como chaquetita de manga cortita, lo podemos poner hacia adelante los botones, y si lo queremos usar como un chalequito con algún petito, alguna braguita y demás, pues también elegir como queráis. Mirad, una vez que retomamos lo que es el cuerpo,
todos los puntos del cuerpo, hemos trabajado el dibujo. El dibujo que es el que hemos hecho en las manguitas, que lo tenemos explicadito. Y hemos hecho un total de 16 dibujos. Contamos 16 dibujos, incluidos sus vueltas del revés, lógicamente. ¿Vale? 16 dibujos, incluidos sus vueltas del revés. Una vez que hemos terminado de hacer los 16 dibujos con sus vueltas de revés, vamos a hacer punto elástico 1 por 1, igual que hemos hecho en las manguitas, ¿vale? Igual que en las manguitas. Y hemos hecho 8 vueltas. 8 vueltas de punto, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y en la vuelta del derecho hemos cerrado y nos queda este filito que me gusta tanto. Bueno, pues ahora os voy a decir medidas. Mirad, el chaleco mide desde el hombro hasta bajito del todo, mide 24 centímetros. Desde la sisa hasta final del todo, mide 14 centímetros. De ancho, en la parte más anchita, mide 21 centímetros. La manguita, desde el hombro hasta el final de la manguita, mide 12 centímetros y medio. Y de anchura en el puñito, mide 7 centímetros y medio. ¿Vale? Yo le he puesto aquí 5 botoncitos, 1, 2, 3, 4, 5. Ya os acordáis de que hay que hacer cada 16 vueltas, tenemos que hacer un ojal. Y bueno, pues aquí os dejo con esta maravilla de jersey, que la verdad que ha sido un placer totalmente tejerlo. Espero que os guste mucho, que lo pongáis en práctica. Cualquier duda ya sabéis dónde me tenéis, que contesto siempre a todas y a todos vosotros. Y hasta el próximo.